Hola, hola, buenos días desde Castro, Chiloé. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Hola. Ya. Hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Estamos unos minutitos que se sumen. Sumando. Bueno, ahí mientras se van sumando, les doy la bienvenida a esta segunda sesión del módulo de evaluación que está a cargo de Pamela López. Esta sesión. Esta sesión vamos al parecer, a hacer algo más práctico, así que ahí hay que estar, por favor, les pedimos que quienes puedan conectarse desde espacios como computador o tablet o lo que sea, por favor lo hagan para así poder estar más más conectados con la actividad que nos pueda proponer Pame. También les pedimos que por favor muten sus micrófonos en caso de que no se les haya dado la palabra para así poder escuchar con claridad entre todos. Y eso, sin más, les doy la bienvenida y les dejo con ustedes a Pame. Gracias, Catalina. No estaba para nada de mal que tú dijeras que el año pasado, porque ayer fue el año nuevo lunar, así es que podríamos decir que estamos empezando un nuevo año. Así que no hay ningún problema que diga nos vimos el año pasado, porque efectivamente nos vimos el año pasado. Así que en el calendario chino. Bueno, dicho ese, pasado ese dato muy interesante. Encantada y agradecida de verles aquí de nuevo. Feliz de que podamos compartir estas 2 horas. Y tal como dijo Catalina, esta sesión va a ser un poquito más práctica, ¿ya? Vamos a entrar como más manos en la masa. La sesión pasada, o en el capítulo anterior, ¿cierto? Para los que estuvieron y para quienes lo recuerden, y si no, va a estar todo grabado también, entiendo, en los canales de YouTube o en unos links de YouTube que les van a compartir. En la sesión anterior estuvimos hablando un poco de algunos conceptos y estuvimos haciendo un primer barrido un poco más como de marco teórico, ¿cierto? Para poder ponernos de acuerdo en algunos términos que parecían ser a veces un poco más complejos y a veces un poco más complicados. Entonces, por ejemplo, definimos por qué era importante, ¿cierto?, evaluar las cosas que hacíamos. Definimos por qué a veces las evaluábamos y por qué a veces no las evaluábamos. ¿Qué pasaba? Que en algunas ocasiones lográbamos hacerlo y en otras ocasiones se nos hacía un proceso un poco más complicado, ¿cierto? Se nos hacía una carga. Y empezamos a también conversar respecto a otras definiciones, como por ejemplo, definimos la palabra impacto, definimos la palabra output y outcome. Hicimos varias miradas que de alguna forma nos empezaron a sentar en una conversación de algo que parece ser muy fome, muy latero, muy aburrido, pero que hoy día van a ver que es, como digo yo, como Fantasilandia, la diversión total, ¿ya? Así es que espero que estén preparadas y preparados. Tal como dijo la Cata, yo recomiendo que estén quienes puedan, por supuesto, conectados hoy utilizando algún computador o algo, porque vamos a teclear y vamos a poner parte eh, de nuestros contenidos. Y en ese sentido va a ser muchísimo más fácil, usualmente en una tablet o en un computador, que hacerlo en un celular, ¿cierto?
pese a que podemos hacerlo en un celular y que hay personas que son muy duchas en eso, bueno, a algunos nos cuesta más el aplicar así, ¿cierto?, el contenido desde ahí. Eso, pero antes de todo esto, a mí me gustaría saber, em, pero no importa, Felipe, tú dices que tienes solo el navegador instalado. Vamos a trabajar en una planilla. Decidí, hay muchas planillas de trabajo colaborativo que son todas muy maravillosas. Yo sé, por ejemplo, que en alguna de las sesiones anteriores trabajaron con Padlet y hay otras personas que ocupan Miro, ¿cierto? Y qué sé yo. Pero yo decidí, muy de la vieja escuela, que vamos a trabajar en un Google Drive y en un Excel. O sea, muy old school, ¿ya? Estamos muy vintage en ese sentido, porque pensé que iba a ser un poco más fácil y más llevadero, y así todos nos sentimos que vamos a estar participando en un instrumento que más o menos nos es familiar, ¿ya? Si alguien aún así tiene problemas, no puede, es todo terrible, se siente angustiado porque no puede participar literalmente en el Excel, no se preocupe porque ese link que es Excel va a quedar compartido, vale decir, ustedes van a poder hacer el ejercicio acá en colectivo, ¿cierto? Con todas nosotros y nosotros, y si no, lo podrá hacer en un rato más cuando se siente en su computador y ahora podrá participar de la discusión, de la conversación y por supuesto de lo que quiera. Y ya en última instancia, aquí ya tengo la última solución, eh, si es que quiere y le parece más sencillo, puede tener una hoja de papel al lado con un lápiz y hacer el ejercicio a mano en su papel, en su hoja, y va a resultar perfecto y después por último nos lo comparte o solamente por el propósito de hacer el ejercicio para poder tener la experiencia, ¿ya? De hacerlo y de verse enfrentado a las barreras que nos va a producir hacer este ejercicio y que ojalá sean sorteables todas y muy fáciles de sobrepasar. Ya. Y antes de partir con todas estas cosas muy emocionantes del día de hoy, yo quisiera saber si es que hay alguien acá que quisiera comentar algo, preguntar algo, que se le haya quedado alguna pregunta atragantada de la sesión anterior, que no haya podido decir y que ahora esté la pensó toda la noche y que está ahora como muy deseoso, deseosa de compartirla con el resto o conmigo. Pueden hacerlo por el chat o alguien, si quiere, puede hacerlo a viva voz y preguntar. Y aquí estamos para responder cualquier pregunta. Vamos a dar 30 segundos para que quien quiera hacerlo pueda vencer la timidez. ¿No? ¿Nadie? Ya, nadie. Ya, no importa, no es que ahora pasó el tiempo para siempre. Si siguen teniendo preguntas, recuerden que vamos a estar leyendo igual el chat. Así que podemos ir por esa vía también. Vamos a compartir pantalla entonces. Tum, aquí vamos. Ahí van a ver a mi gatito hermoso y aquí van a ver la PPT. Cata, ¿se ve bien? Tú me haces así porque te estoy mirando, así que me puedes... Ya, genial. Bueno, una de las primeras definiciones de evaluación, de medir, de evaluar, que hicimos ayer, era importante que yo destaqué, para los que se acuerdan, de que la evaluación es un proceso, ¿ya? Eh, es un proceso en el sentido de que tiene ciertos pasos, de que tiene una realidad que, por supuesto, depende de una serie de equipos a veces. No es algo que podamos tampoco quizás hacer sola. A veces sí, pero a veces no vamos a poder. Y como todo proceso, vamos a necesitar que este proceso también colabore, ¿cierto?, con distintas personas y agentes dentro y fuera de nuestra institución, porque para medir y evaluar a veces tenemos que hacer mucho trabajo interno y nosotros somos los responsables de hacer ese trabajo, pero también a veces vamos a necesitar de otros. Por ejemplo, si estoy haciendo una encuesta, yo sé que necesito que las personas respondan a esa encuesta, ¿cierto? Y participen de ella. Si voy a hacer una entrevista, necesito tener el tiempo de la persona a la cual quiero entrevistar. Y así sucesivamente. O sea, es un proceso que depende de varias partes, ¿ya? Y este proceso se puede dividir en tantas etapas como queramos, por supuesto. Sin embargo, yo aquí más o menos he definido em, 6 etapas, de las cuales hoy vamos a poner el foco
yo diría que en la primera, en la uno 2 3 4 por ejemplo, ¿ya? No tenemos un tiempo ilimitado, así que vamos a tratar de concentrarnos en lo que yo creo que es el aspecto clave para poder hacer un ejercicio de evaluación. El paso número uno, obviamente, tiene que ver con saber qué es lo que quiero evaluar, ¿ya? Em, Entender qué es lo que me importa, poder conocer y entenderlo bien precisamente. De aquí les voy a dar un ejemplo de por qué es muy importante que ustedes sepan qué quieren evaluar. Em, Veo por ahí también a la Gaby, Gabriela Álamo, por acá, o la Gaby, que aquí se va a reír con mi ejemplo y lo va a entender perfectamente bien porque es un ejemplo que les voy a dar de una experiencia del CAM, ¿ya? Donde el área de estudios trabaja todos los años levantando mucha data y mucha información para poder medir, evaluar programas, caracterizar, ¿cierto?, a las personas que participan, evidentemente, de todos esos programas. Y les voy a dar un ejemplo de por qué es muy importante definir bien el objetivo. Hay una encuesta que se hace en el Centro Cultural todos los años, una encuesta de caracterización de público. Y esa encuesta pretende poder conocer y evaluar, ¿cierto?, ciertos aspectos de las personas que participan o no, ¿cierto?, de muchos de los programas del Centro Cultural. Y todos los años se hacen a veces las mismas preguntas, en parte porque hay algunos parámetros que son longitudinales, o sea, que queremos ver a lo largo del tiempo, y a veces hay años que se modifican o se alteran o se hacen algunas preguntas nuevas, ¿ya? Y voy a ponerme ahí para que me puedan ver. Y por mucho tiempo preguntábamos en una encuesta que se hacía a muchas personas, preguntábamos, porque nosotros queríamos saber, ¿qué queríamos saber? Queríamos saber qué personas eran vecinos del centro cultural. ¿Cuántos de nuestros públicos o de los públicos que participaban eran vecinos del barrio? Y preguntábamos, en la pregunta literalmente, ¿eres vecino del barrio Las Tarrias? Esa era la pregunta de la encuesta. Y siempre había muy bajito porcentaje. O sea, de todas las personas que participaban y que contestaban, digamos que había creo que era un 3%, un 4%, un número pequeño. Y yo me preocupaba y la gente de estudio se preocupaba porque decía, pucha, nosotros pensamos que deberían ser más, nosotros observamos que participan muchos vecinos, hay muchos programas orientados a ello y nos gustaría mucho que pudiesen ser más personas. Y nos esforzábamos y abríamos muchos programas y tratábamos de vincularnos con las juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Y un año, a la persona que estaba a cargo en el área de estudios se le ocurrió decir, quizás la pregunta está siendo muy sesgada, quizás estamos preguntando mal lo que queremos saber. Entonces vamos a hacer otra pregunta. Y la pregunta va a ser, ¿eres vecino del GAM? Y después vamos a preguntar, ¿dónde vives? O ¿por qué eres vecino? Y cuando cambiamos la pregunta, pasamos de, recuerden que la anterior era, ¿eres vecino del barrio Las Tarrias? Pasamos de un 2% como a un 20%. O sea, imagínense todo lo que cambió eh, el resultado, ¿cierto? Solamente según entender bien lo que queríamos preguntar y cómo lo queríamos preguntar. Y nos empezamos a dar cuenta de cosas muy lindas, como por ejemplo, gente que ponía, soy vecino del GAM y vivo en, no sé, personas que vivían a 80 cuadras, ¿ya? Pero se sentían vecinos, sentían que era un radio y un espacio territorial de proximidad. O quizás ser vecino no era solamente un acto de territorio, sino que también era un acto de pertenencia. Y había personas que ponían, yo soy vecino del GAM porque, no sé, estudio en la Universidad Católica, por ejemplo, que era una universidad que está justo al frente del centro cultural. Entonces, la percepción y la concepción de qué era ser vecino era algo mucho más amplio de algo que nosotras mismas estábamos acotando en una pregunta mal formulada. Y lo que nosotros realmente queríamos saber era, primero, qué personas vivían cerca en un radio o en un rango territorial, poder hacer un mapeo de eso, y por eso preguntábamos dónde vives, ¿cierto? Específicamente. Pero también nos dimos cuenta que para propósitos de los programas que estábamos realizando y para propósitos de la manera de que implementábamos esos programas, a nosotros también nos interesaba el concepto de ser vecino desde la unidad de un sentido de pertenencia, de sentirse vecino, ¿ya? Eh, y esa era una autodefinición que solamente las mismas y las propias personas podían hacer. Entonces, solamente cambiando
una palabra de una pregunta y entendiendo bien por qué queríamos preguntar eso, cuál era nuestro objetivo de hacer esa pregunta, el dato cambió radicalmente. Pasamos de un 2% a un 20%, ¿ya? Y eso es súper importante, porque eso da cuenta, reforzada, por ejemplo, de que los programas que teníamos estaban quizás funcionando, o reforzada, por ejemplo, de que había una fidelización de público que estaba dada quizás por ese vínculo de ser vecino, de la idea de vecindad. En fin, una serie de acciones y propósitos que empezaron a modificarse y a cambiar. O sea, ahí tenemos un caso que es un ejemplo que siempre doy, eh, porque es un ejemplo en donde estábamos cometiendo un error y por supuesto pudimos mejorarlo y esa mejora generó un cambio muy positivo en la manera en la cual trabajábamos. Así es que lo dejo por ahí, pero para hablar de los objetivos, ¿no? Luego de eso, una vez que uno ya sabe lo que quiere saber, ¿cierto? Y lo que quiere preguntar exactamente, eh, empieza a entender otra toma de decisiones en este proceso, como cuáles son los indicadores, ¿ya? Y qué dato quiero recaudar para ese indicador, recabar para ese indicador, ¿cierto? ¿Qué dato me va a servir para ese indicador? Después voy a elegir de qué manera voy a recopilar ese dato, cuál es la mejor metodología para hacerlo. Hablamos un poquito de esto el año pasado, ¿cierto? Y dijimos cuál es la mejor metodología, si a veces van a ser algunas metodologías más cualitativas, otras más cuantitativas. Hoy día vamos a ver algunas de ellas. Eh, y después, por supuesto, cuál es el análisis que podemos hacer o cuál es la reflexión que podemos hacer dentro de nuestro proceso de gestión de nuestro proyecto para poder eventualmente, si es que es necesario, hacer una gestión de un cambio, ¿ya? No siempre es necesario el cambio, a veces sí, a veces no. A veces simplemente la data y recopilar esta información nos va a servir para reforzar que estamos haciendo algo que está en la línea correcta. Eh, a veces nos va a servir para reforzar y probar, ¿cierto?, que lo que estamos haciendo tiene un impacto en algún sentido. Y a veces no, a veces nos va a servir para cambiar cosas, para mejorar cosas. Entonces, los propósitos de evaluar son múltiples. Y hoy día les traigo un ejercicio preciso para que conversemos de varias de estas cosas al mismo tiempo, ¿ya? En el tiempo que tenemos. Hasta acá, ¿alguien que tenga alguna duda o alguien que quizás quiera complementar algo? O que tal vez alguien tiene una experiencia y un caso que quiera compartir o que quiera contar similar o parecido en relación a lo que hemos estado conversando y charlando. ¿No? Hasta acá, ¿vamos bien? Ya, manos a la masa. Quiero detenerme en algo que es muy importante para el proceso de evaluación, tal como les daba mi ejemplo de los vecinos, y que es entender bien los objetivos. ¿Qué es lo que queremos saber y por qué hacemos lo que hacemos? Y no les voy a dar como una gran charla de objetivos, porque me imagino que esta no es una sesión de elaboración de proyectos, y me imagino que ustedes escriben objetivos como logos cuando tienen que llenar eh, toda presentación de proyecto que hacen, y me imagino que hacen mucho de eso, parte siempre con un objetivo, ¿ya? Objetivos generales, objetivos específicos, ¿cierto? Objetivos de distinto tipo. Estos son más o menos los objetivos tradicionales o cómo los nombramos o cómo los usamos nosotros en los proyectos culturales. Tradicionalmente nosotros en los proyectos nos referimos a la expresión del deseo y la meta de lo que queremos lograr mediante objetivos generales y específicos. Eso es lo más habitual, eso es lo más tradicional que nosotras tenemos que hacer cuando postulamos un fondo, cuando le presentamos a alguien un proyecto, cuando le contamos a alguien lo que queremos hacer, ¿ya? Y por supuesto, con sus alcances y diferencias, siendo el objetivo general uno mucho más general, como su nombre lo indica, que responde al proyecto completo, que tiene que ver con el propósito y el problema que queremos resolver, que va más allá de las simples acciones, sino que tiene que ver evidentemente con estructuras de más amplio impacto y por supuesto objetivos más específicos, ¿cierto? Que son mucho más detallados y que son necesarios para ir dando cumplimiento a las distintas etapas del proyecto en sí. Ya, esto es lo que nosotros habitualmente conocemos como objetivo. Sin embargo, hay múltiples maneras de armar objetivos y hoy día les quiero presentar una forma que posiblemente algunos ya conocen y ya utilizan o han utilizado, que
es otra manera de llamar al objetivo y es una forma que nos va a servir mucho para poder hablar de indicadores y verificadores y métricas, ¿ya? De hecho, es la manera en la cual hacen objetivos muchas personas más en el campo empresarial y es muy parecido a cómo hacen objetivos muchas personas que trabajan en el rubro del marketing, ¿ya? Principalmente porque son objetivos muchísimo más específicos, ¿ya? Y como no le podemos pedir, no le podemos poner objetivos específicos, estas personas le llaman a estos objetivos los objetivos inteligentes, ¿ya? Que vienen de un acrónimo que en inglés es SMART, que ya lo vamos a revisar, pero que en español lo vamos a llamar el objetivo inteligente. No quiere decir que estos objetivos sean tontos, ¿ya? No todo funciona por oposición, pero sin embargo son objetivos inteligentes porque son unos objetivos que nos van a permitir rápidamente visualizar verificadores e indicadores y establecer KPIs, ¿ya? Y para aquellos que han escuchado alguna vez la palabra KPI, dicen, uy, ¿qué es un KPI? Qué difícil, ¿qué es eso? O me piden un KPI. Un KPI no es nada más que un acrónimo, de nuevo en inglés, que proviene mucho del mundo del negocio y del marketing, para referirse a una frase en inglés que se llama Key Performance Indicators, que significa, lo voy a decir así muy a la tarzanesca para que me entiendan bien, Key, clave, Performance, de desempeño, Indicators, indicadores, o sea, indicadores claves de desempeño, ¿ya? Esos son los KPI. Y los objetivos inteligentes nos van a servir mucho para eso. Y acá les voy a explicar por qué se llaman inteligentes y vamos a ver cómo podemos convertir nuestros objetivos en objetivos inteligentes para pasar al propósito de medirlos. Los objetivos inteligentes se llaman inteligentes porque vienen de este acrónimo en inglés, que pueden ver acá en su pantalla, que significa SMART. SMART en inglés es inteligente, ¿ya? Eh, entonces, SMART es un acrónimo que en inglés refiere a ciertas palabras que acá tenemos y ya las vamos a leer. Por ejemplo, partamos por la palabra S, que significa que un objetivo inteligente o SMART es un objetivo específico, ¿ya? Specific. Es un objetivo muy específico, es un objetivo muy claro, por ende muy concreto, muy detallado, y que usualmente va a referir a los outputs de los proyectos. ¿Se acuerdan que el año pasado estábamos hablando de outputs y outcomes? Y decíamos que el output es lo concreto que sale de una actividad, ¿cierto? Entonces, el objetivo específico, perdón, el objetivo SMART es específico en ese sentido. Después tiene la M, porque un objetivo SMART es medible, ¿ya? Y ahí sí que no funciona el acrónimo, porque se escribe igual en inglés y en español con M, y es un objetivo que es capaz de cuantificar, de medir. Y esta es la parte clave para nosotros, porque nosotros que estamos hablando ahora de mediciones, de indicadores, ¿cierto? Esto es lo que más nos interesa, tener un objetivo que podamos medir, ¿ya? Tenemos la A del objetivo SMART, que es un objetivo alcanzable, ¿ya? Realista quiere decir alcanzable, ¿vale? Es decir, es un objetivo para el cual tenemos los recursos necesarios para poder ejecutarlo y hacerlo, ¿ya? Tenemos la posibilidad de hacerlo, es un objetivo real, es un objetivo realista. ¿Cómo mido yo que sea realista o viable? Efectivamente, que hay recursos de por medio, ¿cierto? Que están involucrados en estos objetivos. Ya vamos a ver cómo. No siempre plata, ¿cierto? Pero hay posibilidades, recursos, cosas que van a funcionar para hacerlo. Los objetivos SMART son objetivos relevantes, importantes, ¿ya? Y cuando hablamos de objetivos relevantes, y de nuevo, ojo acá, aparece una de nuestras palabras favoritas para evaluar, nos referimos a objetivos que somos capaces de visualizar cuál es su impacto, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Qué es lo que desean modificar? Y los objetivos SMART, por último, son objetivos que tienen un claro marco de tiempo en el cual se ejecutan o se realizan o van a ocurrir. Algo que también es súper importante para nuestro ejercicio de evaluar, porque nuestro proceso de evaluación también tiene que medir cosas que ocurren en un determinado tiempo, ¿ya? No sé, ¿cuántas personas visitaron nuestro festival? ¿Ya?
O sea, vamos a medir cuántas personas participaron de estas actividades entre el día tanto y el día tanto, que por ejemplo son los días que dura el festival, ¿cierto? Bueno, dicho eso, les voy a mostrar ahora cómo vamos a convertir nuestros objetivos en objetivos SMART. Y me gusta esta manera de verlo metodológicamente porque escribir un objetivo SMART nos va a dar todas las claves que necesitamos para la evaluación. Nos va a dar la posibilidad de entender qué es lo que vamos a medir, nos va a dar la posibilidad de entender cuál es el impacto que queremos generar, o sea, cuál es la gestión del cambio, nos va a dar la posibilidad de entender en qué tiempo. Entonces, es un objetivo muy inteligente, como podrán ver, para propósitos de lo que nosotros queremos, que es saber toda esta información, porque nosotros necesitamos toda esta información de una, ¿ya? ¿Quieren ver entonces cómo los hacemos? ¿Quieren ver ejemplos? ¿Están preparadas? ¿Están preparados para ver ejemplos? Ya, veamos algunos ejemplos. Vamos, traje dos ejemplos. Ya, yo aquí tomé el acrónimo SMART, que es algo que ustedes pueden hacer también fácilmente en una hoja de papel o donde quiera, y puse algunas características de mi proyecto, un proyecto ficticio, por supuesto, inventado en mi cabeza, y las fui anotando al lado de cada uno de estos elementos. Entonces, mi objetivo es específico porque digo muy específicamente qué es lo que quiero lograr, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero capacitar agentes a nivel nacional relacionados con el campo editorial en gestión y elaboración de proyectos culturales. Quiero hacer una capacitación para estas personas, ¿ya? Es algo muy específico. Es medible en el sentido de que tengo una meta, tengo algo que quiero medir dentro de eso, y mi meta es cuánta gente se va a inscribir a mi taller. Y yo quiero lograr una participación de 100 personas, ¿ya? Ese es mi elemento medible en este proyecto. Podrían haber otros, pero este es el que yo elegí. Mi proyecto es, es attainable, como diría en inglés el objetivo SMART, eh, en el sentido de tiene recursos para hacerse. ¿Y cuál es mi recurso? Es alcanzable porque yo puedo hacer que estas 100 personas se junten en una sesión a través de una plataforma digital como esta, a través de una plataforma Zoom, ¿ya? Entonces, es real, es alcanzable el que yo pueda tener. Tengo un recurso que me va a permitir el alcance, ¿cierto?, de llegar a estas 100 personas. A nivel nacional, ojo, porque además dije, quiero capacitar a nivel nacional, ¿cierto? Vale decir, en todos los territorios. Es relevante, porque genera un impacto, genera un cambio en ustedes que toman mi taller, supongamos. Y el cambio que yo espero es poder aportar a la profesionalización del sector, ¿ya? Ojo, que es distinto a capacitar a agentes. En el mundo real, si esto fuera un fondar, aportar a la profesionalización del sector sería más cercano a mi objetivo general, ¿cierto? Y capacitar a agentes a nivel nacional relacionados con el campo sería más cercano a un objetivo específico. Vale decir, el cómo genero este cambio relevante que quiero lograr, igual es mi cambio relevante que quiero lograr, que es aportar a la profesionalización del sector. ¿Me siguen, no? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Ya. Sí, Y tenemos, sí, ya, sí. bacán, súper. Y tenemos también un tiempo determinado que yo escribo y que yo digo, ah, ya, esto lo vamos a hacer en 6 sesiones. Y estas sesiones van a ocurrir en un mes de trabajo. Nos vamos a juntar 6 veces en un mes para poder capacitar a 100 personas a nivel nacional a través de una plataforma Zoom o digital, da lo mismo, para lograr profesionalizar a las personas, a los agentes del mundo editorial. ¿Ya? Ese es mi objetivo inteligente. Y este objetivo es inteligente porque dice muchas cosas. Mezcla un propósito general con un propósito muy específico, pone un tiempo, me da un indicador, un KPI, un indicador de performance. Me dice muchas cosas de este objetivo. Y después yo simplemente junto todo esto en una juguera, aprieto, zzz, ¿cierto? Revuelvo y escribo mi objetivo inteligente. Aportar a la profesionalización de 100 agentes del sector editorial a través de un programa taller online de 6 sesiones que capacite en materias de procesos de gestión y elaboración de proyectos culturales. Voilà, ¿se entiende? Mi objetivo inteligente. Tengo lo que quiero medir, tengo cuántas personas, tengo en cuánto tiempo, tengo cuál es el impacto que quiero cambiar, tengo muchas cosas acá, ¿ya? Em, y es una manera distinta, diferente, ¿cierto?, de construir un objetivo.
y es la manera en la cual usualmente construimos los objetivos en miras indicadores, eh, de indicadores clave. ¿Queremos ver otro ejemplo distinto? ¿Sí? ¿Estamos preparadas y preparados? Sí, Ya, eso me Por encanta, favor. muchas gracias. Para que le pongamos un poco de color. Muy temprano para estar. Para que despertemos todos. Veamos otro ejemplo. Objetivo inteligente. Específicamente, ¿qué quiero hacer? A lo más específico que puedo llegar es a decir que quiero hacer una feria del libro en la ciudad de Valdivia. ¿Ya? Mi, lo que yo quiero medir, las cosas que puedo medir. Quiero lograr la participación del 70% de las editoriales independientes de la región. ¿Ya? Yo conozco las editoriales, tengo un mapeo de editoriales y yo voy a considerar que mi feria fue un éxito si yo logro vincular y convencer y que participen de mi feria por lo menos el 70% de esas editoriales. Editoriales independientes, porque esta es una feria del libro independiente. Decidí en mi proyecto imaginario. Eh, ¿Qué recursos voy a tener para poder proyectar en esto? Yo digo, mira, este es un proyecto en colaboración con la Universidad Austral. Y eso es súper importante, ¿ya? Porque tengo un socio muy fuerte, muy estratégico. Así que lo voy a sumar a mi bolsa de recursos que hacen posible que esta feria ocurra en Valdivia, ¿ya? Y va a ser posible porque, por ejemplo, la Universidad Austral me va a permitir tener un espacio para hacer mi feria, la Universidad Austral me va a permitir tener un sistema de comunicaciones que va a reforzar. La Universidad Austral es clave como recurso también porque tiene toda una base de datos de sus alumnos y de los profesores y las profesoras. Entonces va a ser bacán porque yo voy a poder contar con todo eso porque ellos son mis socios, ¿ya? ¿Por qué es relevante esto? ¿Cuál es el impacto detrás de esta feria? ¿Por qué quiero hacer esta feria? ¿Qué cambia que yo haga esta feria o no? ¿Cuál es el impacto, la relevancia? Yo quiero que esta feria aporte a la comercialización y el fomento del consumo. Eh, o sea, yo quiero que estos libreros vendan. Voy a hacer esta feria para que la gente compre libros, para que estas editoriales independientes les vaya bien y puedan vender eh, sus productos. ¿Ya? ¿Y cuál es el tiempo que voy a vincular con esto? ¿Cuál es mi línea temporal? Ah, ya, mira, esta feria va a ocurrir, perdón, durante 3 días. La vamos a hacer un viernes, sábado y domingo en el mes de marzo. ¿Ya? Antes que se ponga muy frío, antes que llueva mucho, vamos a ocupar marzo. Igual en Valdivia llueve todo el rato para los que son salvo a Valdivia, pero eh, la vamos a tratar de hacer 3 días en marzo. En un espacio techado, porque la universidad estupenda nos va a mandar un hermoso espacio para hacer esto. Ya. De nuevo, ejercicio de meter todo esto a la juguera y construimos nuestro objetivo inteligente, que dice así: aportar al consumo y la comercialización del sector editorial en Valdivia mediante la realización de una feria en las dependencias de la Universidad Austral en el mes de marzo de 2025, captando al menos al 70% de las editoriales independientes de la región. Lindo, ¿no? Magia, la magia de la gestión cultural, de hacer objetivos, transformar ideas en objetivos, que a veces nos complica súper hartísimo, chuta, nos sentamos ahí y pensamos, cuando en verdad hay técnicas, ¿cierto? Muy específicas para poder hacerlos. Y esta es una técnica que yo quiero traerles y enseñarles y entregarles para que ustedes puedan hacer y construir objetivos inteligentes, en el sentido de que sean objetivos que puedan tener muchos parámetros de medición, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora a los indicadores, pero antes de pasar a eso, em, están en el efecto, yo le digo a esto como el efecto wow, wow. A ver, Javiera, Javi, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú, Pame? Bien, Qué bueno verte. Oye, igual, tengo una pregunta. ilumínanos. No, nada de iluminación, tengo puras preguntas. Eh, em, ya, metodología SMART me pareció excelente, una muy buena estrategia para poder armar los objetivos, pero me pasa que siento que funciona súper bien para objetivos generales, pero los objetivos específicos, no sé qué tanto, porque como que abarca mucho, y los objetivos específicos, en mi entender, tienen que ver más bien como con
acciones aún más concretas y más pequeñas. Entonces, si le metemos como la medición, el tiempo, no sé qué, como que terminamos teniendo muchos objetivos como generales, grandes y de repente inabarcables con un proyecto. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en ese sentido? Gracias. ¿Te puedo pedir un ejemplo de un objetivo específico? Ay, O no sé, o eh, en qué sentido, quiero solamente entender, en qué sentido lo ves muy grande o en qué sentido podría ser más específico, ¿cachai? claro, porque estoy Ujú. pensando ya, tenemos el de recién de la Feria del Libro en Valdivia, Ya, porque sí. vamos a hacer una Feria del Libro en Valdivia, que queremos hacerla en 3 días y que queremos básicamente potenciar las ventas o sea, participación de editoriales independientes y potenciar las ventas de estas editoriales en este mercado. Entonces, Ujú. un objetivo específico relativo, porque además se tiene que relacionar a eso, de repente podría ser como pregunta. Podría ser especificar, por ejemplo, el tipo de público al que quiero llevar o em, de repente la cantidad, no sé si las ventas en realidad, porque eso es como muy, muy específico y poco como abordable por la organización, digamos, como que tiene demasiados factores, pero de repente el tipo de público, Ya. como, no sé. Es que acá voy a destapar otra magia, voy a destapar otro truco, ¿ya? O Ya. sea, eh, como quien dijera, esta es la parte donde el mago, voy a dar vuelta a la cámara del mago y ustedes van a entender el truco del mago, ¿ya? No es que yo sea una maga, pero lo pongo así para que entendamos como la revelación del misterio. Em, Nosotros usualmente cometemos una confusión, no quiero decir un error, porque no es un error nunca, pero es una confusión a veces de confundir, valga la redundancia, eh, el objetivo general de nuestro proyecto con nuestro proyecto en sí, Claro. ¿ya? Entonces, supongamos que yo quiero hacer una feria del libro, en Valdivia, en Antofagasta, en Iquique, donde sea. Yo voy a hacer una feria del libro. Mi principal proyecto, el proyecto cultural que yo quiero hacer es una feria de libros, ¿se entiende? Ese es como el corazón del asunto. Claro. Y muchas veces confundimos lo que estamos haciendo con el objetivo general en el sentido de que cuando nosotros vamos a la formulación de un proyecto, decimos objetivo general, realizar una feria del libro en la ciudad de Antofagasta que impacte y que genere un desarrollo local, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto, ¿cierto? La actividad en sí, el proyecto en sí mismo, nunca corresponde a elementos del objetivo general, siempre el proyecto en sí corresponde a elementos del objetivo específico. Ok. Los proyectos culturales que nosotros hacemos, los hacemos porque diagnosticamos que hay una necesidad y un problema. Voy a inventar. En la ciudad de Valdivia hay una crisis del sector editorial y han cerrado en los últimos años 10 editoriales porque hay muy bajo consumo, ¿ya? En el contexto editorial. Ese es el problema, ese es el diagnóstico. Y yo quiero resolver o aportar ese problema con un proyecto cultural, con una actividad, ¿cierto? Y mi proyecto va a ser hacer una feria para promover ventas, visibilidad, ventas, bla, 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 ¿cachai? Entonces, en ese sentido, siempre nuestro proyecto en sí, la feria, los talleres, el festival, la obra de teatro, el encuentro, no sé, el catálogo, ¿cierto? La exposición. Siempre nuestro proyecto en sí va a responder a otro objetivo general de por qué lo estamos haciendo, ¿cachai? El objetivo general usualmente responde a un diagnóstico y el Ujú. objetivo específico es cómo nosotros vamos contándole al mundo lo que vamos a hacer, nuestro proyecto. Entonces, nuestro objetivo específico va a ser hacer una feria del libro. Nuestro objetivo específico va a ser, por ejemplo, perfilar un mapeo de editoriales, por ejemplo. Nuestro objetivo específico puede tener relación ahí sí con los públicos también, ¿cachai? Porque los públicos están en relación a un proyecto, que es la feria, Ujú. ¿cachai? Pero el objetivo final de mi proyecto no es el público, son las editoriales, ¿me entendí o no? Y la venta. Ujú. Obviamente los públicos tienen una relación muy directa porque el público es el que va a comprar, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, eh, nosotros podemos tener muchos objetivos inteligentes o más específicos, ¿cierto? Que hablen de nuestro proyecto,
pero lo importante es que estos objetivos inteligentes nos permitan visualizar elementos de medición. Y en ese sentido, por ejemplo, podríamos armar otro objetivo distinto en relación a la misma feria, y yo podría decir, por ejemplo, podríamos tener un objetivo que referiría al público en el sentido de venta, ¿cachai? Y yo podría decir, por ejemplo, alcanzar no sé, alcanzar 10 millones de pesos en venta dentro de la feria, qué sé yo, en un marco de 3 días, lo que implique en la compra de, no sé, 800.000 ejemplares a diversos tipos de público, diversos segmentos de público, qué sé yo. Entonces, va a depender lo que queramos medir y va a depender de cada uno de nuestros proyectos, pero en general, y creo que respondiendo a tu pregunta, Javi, los objetivos SMART son súper utilizados como efectivamente para poder lograr el plano de los indicadores, que tiene otra lógica un poco diferente a la lógica de la formulación de proyectos en sí misma. Se pueden usar unos u otros o se pueden usar ambos, dependiendo de para qué estamos escribiendo esto y en qué sentido estamos como congeniando nuestro proyecto final. Eh, Eso creo. Gracias, Pame. No sé si se entiende, no sé si soy clara, o a veces me enredo yo misma hablando, pero espero que haya podido responder en algo. Sí, a mí me quedó más Em, claro. Gracias. Súper. Eh, ¿Alguien más que tenga dudas o que quiera iluminarnos con un ejemplo? Antes de que pasemos a las manos en la masa, antes de que pasemos a ver indicadores y luego que pasemos a hacer el ejercicio, pues si yo quiero que ustedes hagan el ejercicio también. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Tengo una consulta. Sí, Voy a prender mi cámara porque eso, para que te podamos ver. sí, hola, ¿cómo están? Hola, Me hola. llamó la atención la explicación, pero me enredó un poquito. Bueno, es que Ya, yo a ver, soy de la puede ser. escuela de gestión de proyectos y, claro, de cierta forma, académicamente me enseñan a hacer proyectos desde la base de la formulación y evaluación de proyectos. Entonces, Ujú. dices ahora que es distinta la duda. Porque quizá el objetivo SMART, igual, por ejemplo, los objetivos con indicadores. Tratar de que ese Es que, objetivo pudiera darnos un indicador a futuro para poder ir evaluando los avances de los proyectos. Pero ahí me entró la duda espera- y podría, espérate podría dar un alguna poco, vueltita. Ricardo, es que te escuchamos un poco cortado al principio. Entonces, ahora te Ya, escuchamos mejor. Así que si puedes repetir, te agradezco mucho. sí, ya mira. Bueno, desde la base, en el tema de formulación y evaluación de proyectos, yo soy de una Ujú, escuela donde nos enseñaron, no sé, basado en el libro Zapac Check, que es formulación y ujú. evaluación de proyectos, que es un académico bien bueno y que tiene unos libros también con harto, ¿cómo se puede decir? Con harto rodaje y que es como la base en formulación de proyectos. Entonces, cuando tú dices los objetivos SMART, es otra metodología que no necesariamente tiene la misma base o, bueno, no, mejor dicho, no funcionan de la misma forma o no tienen la misma visión que la formulación y evaluación de proyectos. ¿Podrías darle un poquito más a esa frase o como explicarlo un poquito? Ahí me quedó la duda, porque yo lo estaba relacionando de acuerdo a lo que ya entendía por lo que es realizar un objetivo específico que también pudiera ser medible. Porque, claro, en evaluación de proyectos eso me enseñaron, entonces quería saber si puedes profundizar un poquito en eso, que me llamó harto la atención, por favor. Sí, claro. Es que son metodologías diferentes porque son propósitos diferentes. El Mm, objetivo SMART no necesariamente está prediseñado en el concepto de la elaboración de proyectos como nosotros la usamos y la entendemos, como por ejemplo en un fondant, ¿se entiende? El objetivo SMART es inteligente porque está pensado en poder hacer una asociación y seguimiento respecto a indicadores de performance, ¿se entiende? Y por ende nos sirve mucho para el propósito de medir. Los objetivos inteligentes son súper utilizados en el campo y en el ámbito de aquellos
procesos, proyectos, intervenciones, negocios, como queramos llamarlo, ¿cierto? Acciones que necesitan tener mucha claridad respecto a dónde se hacen, cuánto se hacen, qué se mide, cómo se mide, cuánto se quiere llegar. ¿Se entiende? Entonces, los objetivos se pueden escribir de diversas maneras, dependiendo de la naturaleza metodológica y de propósito para la cual lo estemos utilizando. Por eso yo hago la acepción de diferencia de que posiblemente si nosotros estuviésemos escribiendo un Fondart, ¿cachai? Eh, el objetivo SMART tal vez no nos sirva tanto, porque el Fondart nos exige dividir entre objetivos generales y específicos, ¿cachai? El Fondart nos exige entre mirar un objetivo general que nos explique el propósito del proyecto en cuanto a diagnóstico y objetivos específicos en cuanto a qué es lo que vamos a hacer en concreto para eso, ¿cachai? Entonces tiene otras lógicas desde el cual tiene propósitos diferentes. El propósito de un objetivo inteligente o de esta metodología, uno de los propósitos, es efectivamente el poder medir, ¿ya? Todos los objetivos son susceptibles de ser medibles, porque todos los objetivos específicos deben ser medibles, ¿cachai? Pero no todos los objetivos específicos te obligan, ¿cierto?, a tener todos los parámetros de medición adentro. El objetivo SMART te obliga a decir, a poner, a escribir ahí cuáles son los parámetros que vas a medir. 100 personas, no sé cuántos días de trabajo, o sea, te obliga a poner los parámetros dentro del objetivo. ¿Se entiende? Lo que no quiere decir que cualquier objetivo no sea susceptible de ser medible. Cualquier objetivo específico es susceptible de ser medible. Pero un objetivo específico tradicional, o como lo entendemos en la formulación de proyecto, no está mal redactado si es que no tiene los componentes de medición dentro del mismo objetivo. ¿Cachai, no? Sí, En parte porque en un proyecto cultural tú no puedes, y aquí hay otra cosa, que esta es otra cosa muy importante, en un proyecto cultural tú no puedes leer los elementos por separado, los tienes que leer en su conjunto. Entonces, el objetivo funciona porque al lado tienes un presupuesto que te detalla otra cosa, o tienes una fundamentación que lo alberga, que lo sustenta, o tiene un... ¿Se entiende, no? O sea, el proyecto tiene una mirada en general mucho más global y el objetivo SMART es una metodología mucho más dinámica, rápida y que te obliga a tener los componentes de la evaluación y métrica dentro del mismo objetivo. ya. Sí, me queda más claro en ese sentido. De cierta forma es un complemento que te ayuda a hacerlo más dinámico y de cierta forma a ir evaluando de forma continua. Porque Claro, bueno, a mí, por lo que por lo que vi en formulación de proyectos, la evaluación estaba separada. Como con formulación una parte, evaluación otra parte. Entonces, cuando entramos en el objetivo exacto, SMART, de cierta forma se integra la formulación y la evaluación en el mismo, ¿cómo se puede decir? En la proyección misma de lo que tú quieres exacto, hacer y puedes ir midiendo constantemente. Te exactamente. facilita un poco la pega y lo que hablamos en la sesión anterior pues, también te ayuda a ir avanzando de forma más ordenada, porque te vas midiendo ya, Claro, con cada objetivo que vas cumpliendo. y lo que hablamos en la sesión anterior también, como la mirada y la evaluación tiene que estar presente desde el inicio de un proyecto y no solamente como en la medición del cambio y del impacto final del proyecto. ¿Cachai? Claro, Y en ese sentido logra, o este ejercicio nos va a hacer, vamos a ver si lo logramos hacer, eh, integrar mucho mejor esas cualidades. ya, ahí Em, me queda. Súper. Pasémonos a Domingo, que también tiene la mano Sí. levantada. Hola, Domingo. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos muy Ah, bien. súper. Gracias, Pame, por la muy clarificante la exposición, pero tenía una duda de cómo se podría aplicar esta misma metodología como a elementos más cualitativos, entendiendo, por ejemplo, porque claro, acá la estructura, no sé, po, de 100 personas participantes o X editoriales, pero ¿cómo se podría llevar? Porque de alguna manera tú lo estableces, no sé, po, la absorción del pensamiento crítico en el desarrollo de unos talleres o no sé, cosas así que se pueden acotar en un plazo de tiempo, en una cierta cantidad de estudiantes o un número estimado de estudiantes que uno se esperaría, pero ¿cómo se podría llevar también a esa... a cosas más cualitativas que no necesariamente sean tan medibles en un tiempo y espacio, podríamos decir. No sé, eso. Si podría dar un ejemplo, cómo lo podríamos abordar para poder llevarlo y clarificarlo de mejor manera. Me silencié, perdona, ahí sí.
Totalmente. Vamos a ver muchos ejemplos de los indicadores de tal lo Panti, ¿ya? Y aquí yo quiero algo que tú dijiste que fue clave. Voy a tomar tus propias palabras para decir esto, porque lo dijiste muy bien. O sea, yo creo que lo dijiste muy mal, pero lo dijiste muy bien al mismo tiempo, ¿ya? Eh, la gente confunde mucho lo quali y lo quanti, y hay una confusión usualmente en general de pensar que lo quanti se mide porque es cuantificable, ¿cierto? Y que lo quali no se mide, porque es como más percepción, es más difícil, es más hippie, ¿cachai? Como que hay una sensación así, ¿cierto? Quali y quanti son formas de medir. O sea, todo lo cualitativo es medible también y tiene parámetros de medición cualitativa, ¿cierto? O sea, decir cualitativo y cuantitativo son dos palabras para decir cómo medir y herramientas y técnicas de medición y parámetros de medición. No es que lo cuanti se mida y lo quali no se pueda medir, eso es lo primero. O sea, así como hacemos mediciones de lo cuanti, hacemos mediciones de lo quali. Lo que pasa es que tenemos que, perdón, sí, de lo quali. Es que a veces me confundo porque son dos palabras que se parecen mucho. Eh, Solamente tenemos que definir cuáles son los indicadores y verificadores en ese sentido, entonces, cualitativos, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a aplicar eso, pero solo por darte un ejemplo rápido. Voy a usar mi mismo ejemplo de la feria de Valdivia, ¿ya? Eh, para seguir con el mismo ejemplo, de la feria del libro de Valdivia. La Feria del Libro de Valdivia va a tener aspectos súper cuantificables que yo quiero medir. Cuánto se vendió, cuánta gente asistió, cuántos libros, cuántas editoriales participaron, en este caso que era uno de mis indicadores, el 70% de las editoriales se hicieron presentes, etcétera, etcétera. Pero mi Feria del Libro de Valdivia también puede tener muchos elementos cualitativos de medir. Voy a solamente nombrar uno, el elemento de cualitativo que tiene que ver con la percepción y la satisfacción de las personas que asistieron. Entonces, no solamente yo quiero saber cuántas personas fueron a la feria, que sería un elemento cuanti, ¿cierto? Sino que yo también quiero saber qué pensaron las personas de la feria. Es que sería un elemento quali, ¿cierto? Quiero saber su percepción del evento. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les pareció que era una feria bonita, fea? ¿Les pareció que era diversa en contenido? ¿Les pareció que no, mira, me cargó el espacio, hacía mucho frío, hacía mucho calor, el acceso era súper difícil? O sea, hay percepciones, ¿cierto?, que las personas van a tener y que se van a medir con elementos cualitativos. Supongamos que yo quiero saber cómo está siendo la realidad de las personas en ese sentido y que yo para eso tengo un libro de comentarios de la feria. Entonces, todas las personas cuando salen de la feria pasan por un salón y hay un libro de comentarios y la gente dice, por favor, déjenos acá sus recomendaciones, sus impresiones, cómo cree que podemos mejorar. O ya no se usa el libro de comentarios, pero muchas veces lo que se usa es como mandamos un mail posterior, ¿no? Hola, cuéntenos cómo estuvo su experiencia, o cuéntenos cómo se sintió, o cómo le gustó participar. Todo eso es un elemento cualitativo, porque se va a basar en las percepciones escritas que las personas nos van a dejar, ¿cierto? Y en ese sentido yo puedo tener un objetivo SMART que sea, eh, déjame tratar rápidamente de armarlo, pero podría ser algo así como eh, desarrollar, qué sé yo, un proceso de mejora de de la feria para una próxima edición a partir de, no sé, po, la revisión de satisfacción de los participantes, logrando por lo menos un 50%, un 60% de satisfacciones que sean positivas. ¿Cachai? Que igual estáis midiendo, porque igual hay un número que vas a aplicar para medir el elemento cualitativo, pero lo cualitativo es la herramienta y la técnica que estás usando de medición, que son los comentarios de las personas. ¿Cachai o no? Entonces, no sé si eso, Domingo, un poco da el ejemplo antes de que nos pasemos a verlo, precisamente ahora los indicadores quali y quanti. Sí, totalmente. O sea, al final igual la clave es el instrumento de cómo determinas tú cómo medir efectivamente esa característica cualitativa y en Exacto, función de eso te va a dar va a conectar con el objetivo SMART o como tú exacto. lo consideres. O Pero sea, sí, se la gente se entiende. confunde porque cree que lo cualitativo no tiene una métrica, pero todo lo cualitativo se Mm. mide igual. Lo cualitativo es la herramienta, es la técnica de recolección. Lo cualitativo es decir,
No nos vamos a basar en sumar cosas, pero nos vamos a basar en leer comentarios, por ejemplo, ¿cachai? Pero igual después tenemos que encontrar un parámetro numérico para eso. Igual tenemos que decir, eh, el 80% de las personas reclamó, encontró que la feria era horrorosa, habían puros comentarios negativos que recibimos, a nadie le gustó, tenemos todos estos ámbitos para mejorar, ¿cierto? Em, Eso. Muchas ¿Había otra gracias. manito levantada por ahí o no antes de que pasemos a la... o ya pasó? ¿No? Pasemos a los indicadores para que veamos algunos ejemplos también. Hola, Ya. ¿Sí? perdón. Aquí yo anoté la pregunta en el chat. Era Ah, ¿cómo podemos graficar o mostrar después los resultados de esa medición cualitativa? ya. ¿Paulina es? ¿Paulina? Sí. Claudia. Claudia, perdona, Claudia. Claro, ¿cómo podríamos medir y graficar los resultados de una medición cualitativa? Te lo voy a responder, pero en realidad te lo voy a mostrar, porque es lo que viene justo ahora de ver algunos ejemplos. ¿Te parece, Claudia? Súper, Y gracias. si en última queda ahí alguna duda extra, después de que lo revisemos, volvemos a la pregunta. ¿Te parece? Volvemos a la duda. Ok, Ujú. muchas gracias. Ya, volvemos acá. Ya, y después yo quiero pasar a mi parte práctica. Bueno, todo esto es práctico igual, pero a mi parte más práctica. Ya, acá vamos a empezar a hablar entonces de los indicadores, que tanto nos quitan el sueño. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo mido? ¿Qué es cual y qué es cuanti? Estoy confundida, Pamela. No importa, aquí lo vamos a revisar y lo vamos a conversar. Usualmente, usualmente, esto es lo más común que ocurre. Nosotros en nuestros proyectos tenemos indicadores de resultados, ¿ya? Como resultó o no resultó. ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto no hicimos? ¿Cuánta gente vino? O sea, tenemos muchos indicadores de resultados usualmente en nuestros proyectos, ¿ya? Y muchos de nuestros indicadores de resultados usualmente están todos enmarcados o la mayoría de ellos, muchas veces están enmarcados en el ámbito cuantitativo, ¿cierto? Medimos a partir de cifras, ¿ya? De datos basados en cifras numéricas, ¿ya? Eh, Esto es lo más habitual y esto es lo más como corriente de hacer, que está súper bien, es súper importante. No, por favor, no lo dejen de hacer. Yo no digo corriente en el mal sentido de la palabra, digo corriente en el sentido de habitual, ¿ya? Los indicadores de resultado, eh, o algunos le llaman los indicadores de performance, ¿cierto? Me gusta, es linda la palabra indicadores de performance, es más teatral, encuentro, pero los indicadores de resultado usualmente miden el output directo del proyecto. ¿Se logró o no se logró? ¿Vendimos libros o no vendimos libros? ¿Vino gente o no vino gente? Las editoriales, ¿ganaron plata o no ganaron plata? ¿Participaron o no participaron? ¿Ya? O sea, son como indicadores súper concretos y rápidos, que usualmente todos los indicadores cuantitativos tienen muchas fuentes de datos o herramientas de medición. Por ejemplo, eh, los registros de asistencia, los reportes financieros, como presupuestos, facturas, como se vendió o no se vendió, ¿cierto? Las encuestas. eh, las redes sociales. No sé si me equivoqué acá en el PowerPoint. A ver, un segundo. Perdón. Ah, no, no, estoy bien en esta parte. Ya, ya sí, las encuestas, las redes sociales, o sea, ocupamos muchas fuentes desde donde sacamos la información. Esas fuentes habitualmente van a ser datos de que sacamos de registros, de documentaciones, de documentos, eh, encuestas, reportes, memorias, fotos, reseñas, videos, bla, bla, bla. A veces van a ser datos que sacamos también muchas veces de redes sociales. Esto es como lo más habitual que nosotros tenemos a mano, ¿ya? Pero hay otros muchos indicadores o tipos de indicadores que podemos utilizar en el ámbito de lo cuantitativo. Y aquí les voy a mostrar algunos que ustedes pueden guardar en su cajita de herramientas para tener en mente y a mano. Hay indicadores que miden eficiencia, ¿ya? Cuando decimos indicadores de eficiencia nos referimos a indicadores que miden
si los recursos fueron bien utilizados, ¿ya? El indicador de eficiencia es uno que le interesa mucho a los gobiernos, por supuesto. El indicador de eficiencia es el que usualmente miden muchas veces nuestros reportes que le entregamos, por ejemplo, en un Fondart, ¿ya? Porque el gobierno necesita medir eficiencia en los recursos. La plata se está ocupando bien, está siendo eficiente el recurso en relación al gasto, está siendo eficiente lo que estamos utilizando, ¿ya? No estamos diciendo si está siendo bueno, si está siendo malo, todavía no estamos hablando de otros indicadores. No estamos diciendo si le estamos cambiando la vida a las personas, nada todavía, solamente eficiencia. Los recursos coinciden con los resultados. Por ejemplo, típico indicador de esto, el presupuesto que gastamos, ¿estaba bien en relación a lo que pedimos de presupuesto? ¿O gastamos más presupuesto? ¿O gastamos menos presupuesto? Si yo gasto menos presupuesto, soy una ineficiente. Si yo gasto más presupuesto, también soy una ineficiente, en ese sentido. ¿Entiendes? Por eso, por ejemplo, los ministerios, cuando va a terminar el año, se han dado cuenta que diciembre hay que como que gastar plata y ejecutar presupuesto, porque no nos podemos quedar con presupuestos no ejecutados, ¿ya? Son indicadores de eficiencia. Costo por asistente. eh, y esto no quiere decir que haya un costo para el asistente. De nuevo, voy a seguir con mi feria en Valdivia, como ejemplo. Eh, ¿Es eficiente que yo me gaste 80 millones de pesos en armar una feria a la que fueron 10 personas? Voy a poner un ejemplo súper extremo, súper crítico, ¿ya? Quizás no, porque eso indica que gasté mucho recurso para muy poquitas personas, ¿ya? Entonces, el costo por asistente también es un indicador que para muchos casos es súper importante. En las artes a veces eso nos importa súper poco, porque creemos que gastar mucha plata en pocas personas nos da lo mismo, porque creemos que tenemos otros parámetros de medición, ¿ya? Nos parece que la experiencia, nos parece que van a haber otros parámetros que vamos a ir revisando ahora más adelante. Cobertura o alcance, también es una manera es un indicador, ¿ya? Que mide usualmente la cantidad de personas o la cantidad de lugares o la cantidad de territorios, pero en fin, habitualmente o usualmente eso refiere también al número de participantes, ¿cierto? De públicos o de consumidores, etcétera, etcétera. ¿Cuánto fue el alcance de mi proyecto? ¿A cuántas personas llegué? ¿Ya? El alcance usualmente, por supuesto, todo el mundo quiere que el alcance sea siempre o la cobertura lo más masivo posible. Hay proyectos que no son proyectos de tipo masivo y que pueden ser proyectos muy boutique, ¿cierto? O muy pensados para poquitas personas. Y bueno, quizás el indicador de alcance o cobertura en ese tipo de proyectos no es el que más nos importa, nos va a importar otro indicador, ¿ya? Todos nuestros proyectos no tienen por qué cumplir y reportar a todos estos indicadores. Eso es súper importante. Usted va a elegir qué indicador es el mejor para su proyecto en relación a la naturaleza de su proyecto, ¿ya? No es que mi proyecto tenga que tener eficiencia, cobertura, satisfacción, ¿ya? No. Vamos a elegir algunos. Y algunos de estos elementos van a ser cuantitativos y otros van a ser cualitativos, como lo estamos viendo ahora. Ejemplos de cobertura o alcance. ¿Cómo lo verificamos? Número de personas que participaron o asistieron, número de eventos que realicé, por ejemplo, en mi feria. Hubieron talleres, hubieron charlas, hubieron lanzamientos de presentaciones de libros, eh, distribución geográfica de los participantes, también mide alcance. Ah, mira, en mi feria, supongamos que, bueno, es la región de Los Ríos, ¿cierto? Valdivia, me quedé pegada, perdón, un segundo. Es la región de Los Ríos, pero de repente no queremos que todo el mundo sea de Valdivia, también queremos medir la cobertura o alcance de mi feria a nivel regional. ¿Cuántas personas vinieron desde otros lugares de la región, ¿cierto? Que no son la ciudad capital. Eh, Número de creadores o personas involucradas, en fin, todo eso mide el alcance y la cobertura, ¿ya? Eh, Tuve un amplio alcance, porque no solamente vinieron 1000 personas, sino que además participaron 200 profesionales del mundo editorial. Y se hicieron 42 charlas. Y de las 1000 personas que participaron, el 80% era de fuera de la ciudad de Valdivia, venían de otros lados a la feria. Todo eso es alcance, ¿ya? De mi proyecto. Otros indicadores. Participación.
grados del compromiso de los participantes. Ojo, no confundamos aquí participación con alcance, ¿ya? Muchas veces decimos, ¿cuántas personas participaron? También puede ser, es una manera de verlo, pero usualmente yo lo divido acá y participación lo usamos como el grado de compromiso, ¿ya? No solo cuántos participaron, sino que en qué medida participaron. Es la medida de la participación. Y la medida de la participación la puedo medir, por ejemplo, de distintas maneras. ¿Cuánto tiempo pasó la gente dentro de mi feria? ¿Ya? Después veo cómo mido eso. Hay diversas maneras. Eh, Voy a darles un ejemplo, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo de cómo un museo en Estados Unidos medía la permanencia de los visitantes. Eh, bueno, hay cosas muy sencillas como tener un ticket de ingreso y un ticket de salida, marcar el ingreso y la salida. Esa es la manera más eficiente y efectiva. Pero hay otros parámetros mucho más raros y diversos, como por ejemplo, un museo en Estados Unidos tenía un sistema de abrigos cuando tú entregabas tu abrigo, porque era invierno, entonces tenías que dejar tu paraguas, tu bolso para entrar al museo. Entonces había una recepción de tus abrigos y las personas anotaban en una planilla, ok, usted tiene la ficha número 10, genial, ¿cuál es su nombre? Pamela, listo, y ponían el horario de entrega de esa ficha. Y después ponían el horario de vuelta de esa ficha. Voilà, cuando la persona te entrega su abrigo y se lleva su abrigo, también es un indicador de cuánto tiempo permaneció dentro del museo. ¿Se entiende? O sea, hay múltiples maneras después de hacerlo, pero aquí vamos a medir el grado de participación y de involucramiento. ¿Cuántas personas se inscribieron para este evento? ¿Se registraron? ¿Cuántas personas asistieron en relación a las que se inscribieron? Todos nosotros sabemos que se van a inscribir 1000 y van a llegar 500, no 1000, ¿cierto? Eh, ¿Cuántas personas interactuaron en redes sociales? Pusieron un like, el engagement de las redes también es una forma de participar, ¿cierto? O de tener un grado de participación y compromiso. Eh, Cuando las personas se inscriben, también mide el grado de participación, interés y compromiso. Ah, mira, vamos a hacer inscripciones para la feria, para entrar a la feria. Las inscripciones se lanzan la feria es el viernes, las inscripciones se lanzan el lunes. ¿Cuántas personas se inscribieron el lunes? ¿Cuántas personas se inscribieron el martes? ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando ustedes hacen un formulario Google, por ejemplo, Google Drive, hay un print en la primera parte que dice a qué hora se llenó el formulario y qué día? ¿Y uno qué hace? Porque uno es pava, uno dice, ah, borremos esto, no nos sirve nada, chao. Va, quiero el mail y el nombre de la persona. El mail es lo que más me interesa. Ojo, ese print de cuando la persona llenó el formulario y lo mandó es una métrica súper interesante. Usualmente la gente que se inscribió primero, apenas salió, se abrió la inscripción al evento, son las personas más fidelizadas con tu evento, más comprometidas. ¿Se entiende? También eso nos sirve como parámetro de medición muchas veces en nuestras acciones comunicacionales. Supongamos que pagué un anuncio en radio. Bacán, invertí para mi feria, pagué en un anuncio en radio. El anuncio de la radio va a salir hoy día a las 2 de la tarde. Entonces yo, gestora, atenta, escucho mi anuncio en radio y después todo el día, desde las 2 de la tarde en adelante, mido cuánta gente se inscribió. Porque quiero saber si es que hay una relación entre el formato de comunicaciones que estoy utilizando y la inscripción de las personas. Todo así, todo puede ser muchas, múltiples maneras, múltiples formas. Solo usted tiene que encontrar cuál es la que le es posible y cuál es la que puede utilizar. Ya, voy a avanzar para no quedarme pegada. Satisfacción es otro indicador. A las personas les gustó o no les gustó. El viejo, para arriba o para abajo. Yo soy muy viejita. Yo soy muy viejita. Entonces, en mi época, cuando yo era más niña, había un comercial de un jugo que se llamaba Hickory Hill. No sé si ustedes lo recuerdan. Y el comercial era una persona que se tomaba un jugo y decía como, oh, me gustó. Y llegaba una serie de gente y decía, ah, le gustó. ¿Se acuerdan? Y todos así, ah, lo llevaban adelante. Ya. El efecto de satisfacción para mí es el efecto Hickory Hill, le digo yo. Eh, ¿Cuánto a la gente le gustó o no le gustó? Del 1 al 10, ¿recomendaría este evento a un amigo? La clásica pregunta de encuesta que mide satisfacción. Esa es la clásica pregunta de satisfacción. ¿Qué tan posible si usted recomiende este evento a un amigo? Muy poco probable. Jamás, nunca en la vida lo haría. Lo voy a hacer mañana mismo. Me encantó, se lo voy a contar a todo el mundo. Eso mide el grado de satisfacción de las personas. Usualmente, usualmente recomendar algo es un muy buen signo, ¿cierto?, de satisfacción.
em, los números de comentarios positivos y negativos en redes sociales, los números de recomendaciones del boca a boca, que cómo se miden, cómo recomendaría esto a un amigo, bla, 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 lo que estamos diciendo. Ya. Indicadores de sostenibilidad. ¿Cómo hacemos que este proyecto sea sostenible? Este proyecto tiene algunos indicadores que me pueda mostrar que mi proyecto, mi feria, va a ser sostenible en el tiempo. Sí, claro. ¿Cuántas alianzas tengo? ¿Cuántos colaboradores? ¿La Universidad de Valdivia va a querer seguir conmigo en mi feria o no? ¿O me voy a tener que buscar otro lugar para hacer la feria? Porque la universidad se enojó, le pareció todo pésimo, nos peleamos. Eh, ¿Cuántas personas quisieron ser auspiciadores? ¿Cuántas personas quisieron ser voluntarios? ¿Cuántos fondos puedo levantar? ¿Cuántos socios comerciales tengo? ¿Cuántos editoriales van a querer volver a participar conmigo en un segundo evento? Todo eso mide la sostenibilidad del evento, ¿ya? Este evento es posible de volverse a hacer. Este evento es posible que se sostenga en el tiempo. Pasemos a los indicadores cualitativos. ¿Ya? Tarán, aquí viene. Recuerden que cualitativo no quiere decir que no se pueda medir, no quiere decir que no tenga un número, sino que cualitativo quiere decir que las técnicas o las herramientas y las fuentes de datos, ¿cierto? Son distintas, no son numéricas. Solo eso. Eh, Aquí de nuevo tenemos la satisfacción, de nuevo tenemos el elemento Hickory Hill, ¿ya? Se repite. También tiene elementos cualitativos, pero se miden de manera distinta. eh, las personas se identificaron o no con este proyecto. Tenemos testimonios, comentarios, eh, el clásico. ¿Cómo voy a tener indicadores cómo voy a comprobar, porque los medios de verificación es comprobar que la gente quedó satisfecha en este sentido? Clásico ejemplo, voy a ir con una camarita alrededor de cada puesto de la feria, recogiendo testimonios de tanto de las editoriales que están en los stands, como de los públicos que están comprando. Entonces, con mi cámara, yo voy a decirle, hola, ¿tú eres de la editorial Pepito Pérez? Sí. ¿Me puedes hacer un video donde me des tu experiencia? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo sientes que está la feria? ¿Se han dado cuenta que en los eventos la gente hace eso? Ya, eso no es solamente para el teaser de las redes sociales. Eso también es un elemento de verificación que mide percepción y satisfacción. Los testimonios de las personas, orales, ¿cierto? ¿Cómo hacemos mediciones de índole cualitativa? Entrevistamos, conversamos, hacemos estos registros, hacemos grupos focales, leemos las reseñas o los artículos en los medios de comunicación. ¿Qué está diciendo la prensa de nosotros? ¿Qué dijo el crítico de nosotros? ¿Qué están escribiendo de nosotros? Leemos los comentarios en las redes sociales, observamos bitácoras, ¿cierto? Quizás hay bitácoras del equipo que organiza. Eso es súper importante y súper interesante. Eh, por ejemplo, yo les cuento, de nuevo voy a ocupar el ejemplo del GAM, que es un espacio donde trabajé muchos años. En el GAM, todos los días, todos recibimos una bitácora de lo que ocurrió el día anterior, del equipo de públicos, del equipo de producción. Todos los días. Entonces ahí uno leía, hoy día a un niño se le cayó el helado y hubo que limpiar el piso porque el helado manchó, ya. Pero también uno leía cosas como, hoy día las personas estuvieron muy enojadas porque la obra partió muy tarde y había mucha molestia en el público. Esas bitácoras también sirven de indicadores, ¿cierto? De medios de verificación respecto a satisfacción, por ejemplo, de los públicos que están participando. Memorias, narrativas, libros de comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos otros ejemplos. La calidad. Uy, esto es súper polémico, qué difícil medir calidad, ¿no? Súper difícil. Para mí este es el elemento cualitativo más difícil de todos, ¿ya? Pero supongamos que podemos tener algunos indicadores que nos hablen de la calidad de nuestro proyecto. Por ejemplo, eh, ¿qué tan innovador te pareció el proyecto? ¿Qué tan original te pareció el proyecto? Lo podemos preguntar. eh, ¿Cómo te pareció? Ya, asististe a algún lanzamiento de libro? Del 1 al 7, ¿qué nota le pondrías al lanzamiento del libro? Ojo, del 1 al 7 es un elemento cuanti, porque es numérico, es un número, pero está midiendo un indicador cualitativo, que es la calidad del proyecto. ¿Se entiende, no? Eh, Y acá viene otro, indicador de desarrollo social y cultural, transformaciones en la comunidad. Este también es difícil, el cambio. Aquí es cuando nosotros decimos, le cambiamos la vida a las personas.
este es el indicador, ¿ya? ¿Cómo mi proyecto contribuyó a la inclusión y a la diversidad cultural? ¿Cómo mi proyecto generó nuevos espacios de expresión artística? ¿Cómo mi proyecto influenció ciertos aspectos de la cultura local? ¿Cómo mi proyecto cambió quizás la percepción del arte y la cultura de las personas? ¿Ya? Y todo eso tenemos que obtenerlo de alguna manera, tenemos que conversar con la gente, preguntárselo, tenemos que establecer algunas herramientas, vuelvo a estas, que están en azul abajo, ¿cierto? Que nos permitan conocer esos aspectos también más de cualitativos de nuestros proyectos. Participación, se repite, ¿cierto? Eh, el grado de compromiso de los participantes. Y aquí vamos a ir midiendo otras cositas. Por ejemplo, ¿volverías? La clásica pregunta de encuesta. ¿Viniste a la feria este año del libro? ¿Te interesaría volver el próximo año? ¿Volverías de nuevo a una próxima edición de esta feria? ¿Me podrías dar un feedback o una sugerencia de mejora? Eh, en fin, todo eso puede estar vinculado también con modelos de participación en contextos y contenidos cualitativos de la métrica. Y también sostenibilidad y proyección, que evalúa cómo este proyecto se va a mantener en el tiempo. Y ahí vamos a preguntar algunas cositas, como por ejemplo, ¿qué tanto sientes, por ejemplo, que esta feria de libros que hicimos aquí en Valdivia está representando a la comunidad de las editoriales independientes de Valdivia? ¿Qué tanto sientes que este proyecto podría replicarse o cómo piensas tú que este proyecto puede impactar, ¿cierto?, a las editoriales, a los escritores, a los lectores, ¿cierto?, de la comuna donde se está ejecutando. Todas esas son preguntas que podemos establecer en entrevistas, en conversaciones, ¿cierto?, en espacios abiertos. Las encuestas son un instrumento que efectivamente mide parámetros quali y quanti, ¿ya? A veces mide parámetros cuantitativos, por ejemplo, no sé, eh, edad, ciertos parámetros de caracterización que ocupamos mucho. A veces mide elementos cualitativos. ¿Recomendaría esto a un amigo? ¿Quiere expresar algo? ¿Quiere darnos su opinión? ¿Quiere dejarnos una recomendación para mejorar? En fin, ¿cierto? Las encuestas utilizan ambas variables. A veces, la mayoría. Ya. Y ahora quiero que juguemos, pero tenemos unos minutitos para leer algunas preguntas del chat también, quizá. Eh, a ver. eh, Bueno, estábamos en los resultados de la medición cuantitativa. ¿Cómo propiciar a las personas que responden encuestas o entrevistas que en vivo sean sinceras? Tengo la impresión de que en Chile nos cuesta decir con claridad lo que pensamos, sobre todo cuando tenemos críticas u opiniones negativas. Claro, sí, siempre la sinceridad. No solo eso, hablábamos en las barreras de la metodología, ¿no? Todas las metodologías tienen problemas. Ninguna es perfecta, todas tienen barreras que tenemos que entender o explicar. Eh, es súper bueno, por ejemplo, cuando usted va a citar a las personas a conversar y qué sé yo, o cuando va a hacer una encuesta, o cuando va a recibir comentarios, de saber cuál es el momento adecuado para hacer eso, ¿ya? Usualmente tiene que ser un momento no tan lejos del evento en sí mismo o del proyecto, para que la gente todavía lo recuerde, ¿cierto? Y pueda dar su opinión y lo tenga fresco, pero tampoco no tan cerca, porque a veces cuando estamos muy cerca del evento tenemos muy presentes cosas que nos gustaron mucho o que nos disgustaron mucho, ¿entiendes? O sea, a veces también estamos cargados con otras cosas que van a empezar a alterarse, ¿cierto? O sea, supongamos que, y cosas que a veces no tienen nada que ver con nuestro evento. Supongamos que yo soy un público, yo fui a la feria de Valdivia, asistí, me compré 2 libros, lo pasé regio, y cuando salí de la feria me habían robado la bicicleta. Me fui a mi casa, pero pateando a la perra, enojada, estoy súper molesta. Me va a llegar una encuesta a mi casa. ¿Qué te pareció la feria de Valdivia? Mal, pésimo, no vuelvo más, no le recomiendo esto a nadie. ¿Quieres escribir algo? Sí, me robaron la bicicleta, ¿quién me la va a pagar? Ojo con eso también, porque hay momentos y momentos que también pueden alterar, por supuesto, las percepciones. ¿Qué tan satisfecho está y con? ¿Es una escala simple? Sí, usualmente
tratamos de usar escalas, bueno, los sociólogos son más expertos que yo en esto, pero usualmente se tratan de hacer escalas simples, o sea, que la gente pueda entender la escala. Lo que ocupamos mucho es el sistema de notas, porque todo el mundo entiende la nota, pues todo el mundo entiende que un 7 es súper bacán, y cuando yo digo 4 o 5, también todo el mundo más o menos entiende a qué me refiero, ¿no? Como pasó, como que pasó justo, satisfecho, ¿cachai? Y cuando yo digo 5-2, también más o menos todos tenemos una misma percepción de métrica en torno a una nota, porque todos tenemos muchas experiencias con las notas, ¿ya? Y otra idea, por supuesto, es la escala de los 5 casilleros, que son como nada, más o menos, no me importa o no, también eso es súper importante, no me importa esta pregunta o no quiero responder, o neutro, ¿cierto? Bien y muy bien, ¿cierto? Fantástico. Me parece que los focus funcionan mejor que las encuestas porque los asistentes están interactuando de manera espontánea, hay un diálogo, pero ambas herramientas, exacto, de acuerdo, ¿cuál es mejor y cuál es peor? No podría decirlo. Solo puedo decir que hay algunos que van a ser más atendibles a algunos indicadores y otros que van a ser mejores para otros indicadores. No es que una encuesta sea mejor que un focus o un focus sea mejor que una encuesta. Todo va a depender del tipo de proyecto y de lo que usted esté tratando de medir. Por eso yo partí esta clase dando el ejemplo de los vecinos del GAM para diciéndole, lo más importante es el objetivo, es saber qué es lo que quiere medir. Si usted no sabe lo que quiere medir, el tuntún, ¿ya? Ya. ¿Hagamos un ejercicio en el tiempo que nos queda? Sí, porque para eso estamos acá. Ya. Hola, Hola. mira, a mí me pasa que cada vez que hacemos la feria siento que cojeo respecto a la asistencia de público. Y la feria de nosotros es liberada, sí, hacemos varios seminarios y cosas donde sí podemos contar los participantes por sala o podríamos contar también los participantes por escenario. Eh, pero con el contador de personas hay momentos en que no, como que entra tanta gente que no logramos, como que se nos bloquean los contadores, no sé. Después, o con los cambios de turno de nuestra gente, de los asistentes de producción también, como que hay vacíos. Y luego ahora estamos tratando, hacemos Welcu, pero también llega ¿Ya? un punto en que con el QR la gente suele llegar como a la misma hora, entonces con el QR como que se bloquea, no hay que explicarle a la gente mayor que, porque la idea de nosotros es que siempre sea entrada liberada, entonces no podemos tener ese rango para contar, pero también entonces hay puntos en que yo digo, bueno, no podemos colapsar la fila, la entrada, entonces dejen que pasen, pasen, pasen y vamos como contando, pero siempre me quedo con la sensación de que no consigo saber exactamente cuánta gente está llegando a la feria, ¿no? Mm. Sí, sí podemos contar, por ejemplo, con todos los inscritos nos responden, la gente, los editores nos responden una encuesta, podemos ver cuánto venden, podemos sacar relaciones a los años anteriores, como tenemos un montón de como herramientas donde podemos sacar bastante información, pero siento que en el conteo de la gente que entró, no estoy satisfecha, como no logro llegar a la herramienta que me sirva para ese objetivo. Eso. Y una pregunta, más o menos al ojo, quizá, pues no Ujú. algo que tengas medio, más o menos, ¿cuánto sientes tú que esa brecha que estás teniendo? O sea, supongamos que Eh, tú tienes que vinieron 500 personas. ¿Tú Mira, por sospechas que ejemplo, vinieron 1000? ¿Cómo te estás perdiendo de la mitad de la gente? ¿Cuál es la brecha que tú crees que no estás midiendo? ¿Cuánto dirías yo en imagino porcentaje? que, que podría ser como dos quintos, no sé, como menos de la mitad, entre un quinto y dos quintos, como en algo así. Soy pésima con lo de los números, como que cuando no sabría decir en un estadio hay 100.000 personas o 40.000, no tendría ese, como, no puedo, mi cerebro no logra llegar ahí, ¿cachai? Como a esos miles de personas. No, por ejemplo, con GAM, que nos da los resultados de participación, ¿Ya? llegamos a un punto donde coincidimos, pero sí, no sé, pues a 30.000, 35.000.
como que, pero igual encuentro que está ahí hay una brecha como de 10.000, 20.000 que pueden estar en un aire, ¿no? Como que ¿Cuál es la no lo feria? logro contar. La furia. Ah, la Furia. Ya, ya, sí. Sí, po, es difícil. Yo creo que hay dos cosas interesantes de lo que estás diciendo. Una es que reforzamos esta idea de que el camino de la medición es un proceso, ¿no? Y que Ujú, por sí. ende una está como en permanente búsqueda, como ya, tratamos esto, no funcionó, ahora estamos tratando esta otra cosa, no funcionó, ¿cierto? Como que hay mucho de ensayo y error en el proceso también de hacerlo. La Furia, claro, es un evento particularmente difícil y el GAM es un lugar particularmente difícil porque es un espacio muy abierto. O Pero, sea, por no es ejemplo, una la estamos feria. haciendo en Mapocho ahora también, y nos pasaba eso, como veíamos que se llenaba la fila, y como había cierto riesgo de que estuviera la gente parada afuera mucho rato, entonces como que necesitamos proteger a nuestro público. También nos pasó eso que contabas del robo de la bicicleta, como que son puntos que tenemos como recursos que tenemos para estos apagos de incendio, porque solo una persona que se le robe la bicicleta cuando comunicacionalmente le estamos diciendo vengan en bicicleta, ¿no? Es como hay que proteger esos incendios porque puede ser como una forestal, ¿no? O sea, una pequeña colilla nos puede generar el mega incendio, ¿no? Y con Welco me pasa que no sé si es que comunicacionalmente tienen un porcentaje como ya, si tanto porcentaje, no, es 10.000 personas pusieron Welco y activamos el código. Seguramente vinieron 11.000, como hay un 10% de personas que entran, como hay un porcentaje que se lee así, ¿me explico? Como, Como de cuántas personas deberían venir en relación a las que se inscribieron. claro, sí, o de la relación a las que sí entraron con Welcome, ¿cachai? Sí, no Como sé si ya, se entiendo muy bien, inscribieron pero 100.000, ponte tú, se inscribieron sí, 100.000, sí, pero nosotros por Welcome activamos 50.000, ¿sí? 100.000 sí, personas iban a sí, venir, sí, dijeron, sí, y sí, sí, pidieron su pero código, pero pero luego ustedes en la quemaron la puerta mitad de los marcamos códigos. 50.000, ponte tú. Sí, Ahí hay una brecha de 50.000 que no sé si tira, como acercarme hacia los que se inscribieron o hacia los que cortamos. ¿Me ya. Yo explico? creo que lo que Ya. tienes que hacer, mi recomendación sería la siguiente. Yo seguiría con la exploración de Huelpu, ¿ya? Seguiría, creo, porque creo que es el sistema al final más preciso. Y además que no solo eso, que te permite otra cosa que es muy maravillosa, que es la recolección de otros datos. ¿Sí? Pero lo que puedes hacer, si es que sientes que estás teniendo una brecha, o sea, vale decir, si sientes que hay gente que no estás alcanzando a medir por algún motivo, razón o circunstancia, quizás puedes ocupar mecanismos complementarios precisamente para esa brecha. O sea, Ujú. si se inscribieron 100 personas, y voy a poner los números más chicos para que Sí, sea más perfecto. entendible. Entiendo. Si se inscribieron 100 personas y tú quemaste 40 códigos, ya, ok, sabemos que esas 40 personas ya entraron, ¿se entiende? O sea, Ujú. quemamos esos códigos. Y después quedan 60 personas que no sé si quemamos códigos, si entraron, si no entraron, si fueron, si solo se inscribieron, ¿cierto? Ujú. Eh, Trata de complementar mecanismos, por ejemplo, dependiendo de lo que estés preguntando en Welp. Welp, para los que no sepan, es un sistema de etiquetera, ¿cierto? Un sistema de ticketing. Em, por ejemplo, la señora que llega y que no tiene su entrada o no lo sacó o no sabe abrir el celular o llegó el celular sin carga, hazla entrar por otra vía de acceso, por otro tipo de registro, ¿cachai? O sea, no tienes que tener un solo mecanismo de ingreso y registro, eso es lo que quiero decir. Puedes tener más de uno y después vas a tener que tener, o sea, sí, un trabajo adicional que es hacer un match. ¿Se entiende? Sí, sí, te entiendo perfecto. O sea, si tú sientes que esa brecha está siendo mucha, siempre, de nuevo, yo no me preocuparía tanto porque, por eso te preguntaba, ¿cuánto sientes que es esa brecha? Lo que quiero decir es que las mediciones no son perfectas y todo instrumento, todo mecanismo va a tener su problema metodológico, ¿cachai? Ejemplo, usen una Ujú. tiquetera, es súper preciso, después lo que dice la COTE, dice, ya, pero la tiquetera llegamos y las señoras mayores no saben buscar el código en su celular. Ya, ok. Claro. Todas las herramientas van a tener un problema y una brecha. Lo importante es que ocupemos la herramienta que más se aproxime.
Ajá. Em, si tu brecha está siendo de ya, hay un 10% de público que no estoy contando, diría, bueno, quizás no es tanto, hay un 8% de público que yo creo que no estamos contando o que no estamos sumando a la contabilidad, bueno, no es tanto. Ahora, si tú me decís, hay un 50% de público, ¿cachai? Yo no te digo, chuta, es un montón, onda, revisemos el mecanismo o busquemos otro distinto o complementemos con otro mecanismo, ¿cachai? Claro. Em, Lo encuentro súper complicado lo de medir, como que es algo que no sé si que a mí es como mi debilidad dentro de estas capacidades de producción, pero sí, 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 como que mi instinto me dice que falta algo más, como que no, ¿cómo llego a esa gente? ¿Cómo logro medir? ¿Cómo tercera edad reúno su información? Porque vienen, ¿cachai? Los veo, los veo presentes, pero luego en los resultados del Whirlpool, cuando sacamos todos los resultados, los leemos, ¿no? Digo, no no, aparecen, ah, como que, y yo sé que están, ¿cachai? Como porque los obvio, estoy viendo, estoy obvio. mirándolos como participan y generalmente son gente a las que más reúne mi atención porque o no saben cómo llegar a los lugares o hay que darles una asistencia un poco más personalizada, ¿no? Y hay como que hacerles integrarlos al espacio. Pero luego en las lecturas de los resultados no me aparecen. ¿Sí? Comprendo. Mm. Tienes que buscar otros complementos. O sea, quizás no es un solo sistema. Em, tenemos la mano de Sebastián también por ahí. Seba, ¿estás por ahí? ¿Estás muteado? ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? Sí, ¿Se te escucha? escuchamos. ¿Me toca a mí o no? Sí, sí. Sí, perdón, lo que pasa es que estoy viajando en el bus y No, tengo problemas no, de conexión. no De te hecho, ya preocupes, me te voy a tener que echamos. bajar luego, así que ya, hago el comentario. Ya, no, más que nada era si es que podía servir a la conversación anterior, eh, que en una oportunidad, cuando participé a la primavera del libro que se hacía en el Parque Bustamante, Ujú, entregaban un sticker. Era como una cosita rondita. Entonces se le iban pegando a todo el mundo. Entonces después con eso imagino que sacaban un recuento de cuántas se entregaron y era súper rápido porque habían dos o tres personas que estaban ahí, entonces llegaba la gente, entraba y se lo pasaban. Ahora claro, en el caso del GAM, como tiene muchas entradas, tendría que ser como ver cada una de esas personas ahí eh, y poder hacerlo. O lo otro es lo que se comentaba en la clase pasada de la feria de Sembrando Letras, que yo también participo ahí, que se entregaban estas pulseras y además se entregaban pulseras de colores. O sea, se establecían que, no sé, la amarilla era para el público infantil, la verde juvenil y la azul adultos. Entonces, además también eso servía rápidamente, claro, era un poquito más arcaico, qué sé yo, no es tan eh, digital o tan tecnológico, pero también podía permitir sacar datos. Y de hecho, en el caso de las pulseras vienen con números, entonces también ahí es más rápido. Pero eso era para complementar si es que podía servir también a la conversación anterior. Y ya ahora me voy a tener súper. que bajar luego. Gracias, Seba. No, pero súper bien. Qué bueno que lo dices porque todo esto complementa y claramente entre todos y todas nos podemos ir dando muchas ideas y ser creativos y creativas. Ya, hagamos el ejercicio porque si no, no lo vamos a hacer nunca. Les voy a compartir un link para quienes puedan y quieran. Y recuerden que si no, la hoja de papel, todo eso, ¿no? Y ojo piojo aquí con las instrucciones, ¿ya? Antes que se pongan, ¿viste? La ansiedad que uno tiene, como que uno empieza a llenar al tiro, le ponen algo y uno empieza ahí a llenarlo. Bien, las formas análogas, ¿cierto, Carolina? Todo bien, yo estoy de acuerdo. Eh, ya, este es la planilla. Entonces, yo di el ejemplo con el ejemplo que estábamos ocupando, que es el primero que está lleno, ¿cierto? Lo que vamos a hacer. Lo primero que usted va a hacer, y esto va a ser un lío porque somos varias personas, busque una celda aquí en la A, en la columna A, y ponga su nombre. Si no puede escribir su nombre ahí, posiblemente es porque hay otra persona que también lo está tratando de escribir en la misma celda. ¿Se entiende? Entonces, busque una celda que esté libre donde pueda escribir y ponga su nombre para que esa sea como su línea. ¿Ya?
Si alguien no quiere usar su nombre real, no importa, puede poner eh, El Principito, no sé, por decir algo. Puede ocupar un alias si quiere, no tengo problema con eso. Lo importante es que usted identifique dónde está parado, ¿ya? En qué celda está parado o parada. Entonces ahí ocupe cualquiera, la que quiera, cualquier número, como una rifa, como un bingo, y ponga su nombre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí está Fresia, Valentina, Victoria, Daniela, Javiera, bien, perfecto. Están todos ahí escribiendo. Acá, en la columna A, ¿ya? Y así cada quien va a tener un espacio donde escribir, hacia el lado. Entonces, en la columna A, ahí usted ubíquese en algún lugar. Ya, mientras ustedes hacen eso, yo les explico. Lo que ustedes ven acá son un borrador de lo que mismo que conversamos aquí en la sesión, del ejemplo que tenemos en el PowerPoint, ¿cierto? De los elementos para la construcción de mi objetivo SMART, que me va a hablar de lo que voy a querer medir, ¿cierto? Entonces yo pongo aquí, quiero desarrollar una feria del libro en la ciudad de Valdivia, quiero lograr la participación de las 70 editoriales independientes de la región, quiero que mi proyecto es alcanzable porque se hace en colaboración con la Universidad Austral, mi proyecto es relevante porque aporta a la comercialización y el fomento del consumo, del libro, y mi proyecto tiene un tiempo, ocurre 3 días en el mes de marzo del 2025, y después yo junté todo eso y acá está mi objetivo, ¿cierto? Que yo escribí a partir de mis datos. Y después acá, en relación a lo que yo quiero saber con este objetivo, yo podría tener otros de mi misma feria, pero vamos a elegir un objetivo de su feria o de su evento o de su proyecto, uno. Sé que pueden tener millones de cosas que quieren medir, pero elijan una. Em, Yo sé que aquí yo quiero captar al menos al 70% de las editoriales independientes, ¿cierto? Ahí está mi indicador. Y mi indicador es un tipo de indicador de alcance, de cobertura. Acá igual yo ya se los doy entregado. Aquí va a haber una cosita, van a poder... Este es un indicador de resultado, de eficiencia, como de cuánta plata gasté versus cuánta plata se ocupó, no sé qué. Es un indicador de cobertura o alcance. Es de cobertura o alcance, ¿cierto? ¿Cuántas editoriales logré captar del total de las editoriales que están en la región? El 70%, ¿ya? Es un indicador de sostenibilidad que podría lograr hacer mi proyecto ejecutable o realizable. Es de percepción y satisfacción y corregir. Es de calidad o es de desarrollo social, ¿ya? Yo puse que es de cobertura y alcance y mi medio de verificación, ¿cómo sé que el 70% de las editoriales participaron? Tengo como medio de verificación las fichas de inscripción de las editoriales y el número de stands que hubieron en la feria, ¿ya? De ahí voy a sacar mi data. Por favor, ¿Sí? ¿puedes volver al inicio para repasar? Muchas gracias. Claro que sí. Eh, entonces, cada uno de ustedes está dentro de esta planilla y yo les quiero dar unos 15 minutos para hacer el ejercicio y me gustaría que con su propio proyecto pensaran, escribieran ahí algo específico, algo medible, algo que quieran medir. Esta es la clave, ¿no? En qué sentido su proyecto es alcanzable, en qué sentido es relevante, cuánto tiempo. Escriban, traten de escribir su objetivo de manera inteligente, identifiquen cuál es el indicador que creen, no importa que se equivoquen, pero que creen que sería más pertinente, y cómo, de dónde van a sacar esa información, cuál es el medio. Les voy a dar 15 minutos desde ahora, ya. Son las 11:10, lo vamos a hacer hasta las 11:25 o 20:25. A las 11:20 los estreso. Los dejo unos minutos, pensar. Voy a apagar un poco mi micrófono para que no te hacerle ruido. ¿Quién es María T? María, te voy a dar un dato. Como el objetivo es específico, quiero que seas más específica. Desarrollar la primera feria del libro en mi comuna. ¿Cuál comuna? ¿Entiendes? Ejemplo, desarrollar la primera feria del libro en la comuna de, no sé, Ñuñoa. Pongamos la comuna.
¿ya? Así como lo está haciendo María José abajo, que dice desarrollar la primera feria del libro con Bárbara. Seamos lo más específicos posible. Vamos mirando, yo voy mirando por mientras, sapeando. No se copien, ¿ah? Ah, no se copien. Ay, todos me copiaron igual la ya todos empezaron a realizar, todos quieren hacer una feria del libro ahora. Todos me están copiando mi objetivo inteligente. Está súper bien. Ojo, que lo alcanzable no siempre está dado por una colaboración. Ah, puede estar dado por otras cosas. Ya, les voy llenando. Nos quedan como 8 minutos. Ay, ahí están apareciendo los objetivos. A ver. Oh, están apareciendo ya los objetivos inteligentes. No importa si se equivoca, no pasa nada. Para eso es esto. Porque una cosa es entenderlo cuando yo lo muestro en la PPT y otra cosa muy distinta es hacerlo uno. Y este es un espacio para equivocarse, para aprender, para hacerlo bien, mal. No vamos a tener el tiempo tampoco de corregir todos y cada uno, pero me interesa más que reciban una corrección, me interesa que puedan hacer el ejercicio, como pasarlo por el cuerpo, como diríamos, yo que soy una mujer de teatro, que pase por el cuerpo. Mm, mm. Bien, veo que algunos ya están en el objetivo. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Otra cosa es con guitarra. Acá van apareciendo objetivos ahí también. Bien, nos van quedando 4 minutos.
No veo tantos objetivos. ¿Qué pasa? ¿Están pensando o están ahí en la... Láncense, láncense al vacío, que aquí los contenemos. Esto no lo va a saber nadie, solo va a quedar grabado en un YouTube para siempre y la perpetuidad. Y lo va a ver toda la gente que los conoce. No tengan miedo. Adolfo, bien, va a la delantera Adolfo, pero ya, pues, tipo de indicador y medio de verificación. Vamos con todo. Viviana, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? O no? A ver, voy a mirar el chat por mientras. Ah, ¿no puedes ingresar a la planilla? Ah, no puedes ingresar porque no estás como con un... Ya, lo vas a dejar acá, perfecto. Súper. Voy a volver a poner el link, por si acaso, también acá. Lo vuelven a pedir. Ahí va de nuevo, por si alguien andaba medio perdido o perdida. Ya, estamos cerquita del final, pero veo que van avanzando. Pueden seguir avanzando mientras, pero lo que yo voy a hacer es mirar algunos que ya están más o menos para comentarlos. A ver, aquí. Aquí. Entonces, por ejemplo, acá hay uno, mira, voy a tomar lo que está haciendo Victoria. Victoria tiene... Ay, justo se me borró Victoria el... Perdón, ¿me escuchan bien? Que me saqué los audífonos porque se me acabó la batería del audífono. Em, a ver, aquí, ya. Domingo, voy a ir como con el tuyo por mientras, ¿ya? Tenemos acá un objetivo SMART, lo voy a leer. Incentivar la lectura y la conexión entre padres e hijos mediante el uso de la colección patrimonial del Centro Emprendedor de Cerro Navia, mediante la realización de actividades entre abril y agosto del 2025 que den a conocer los títulos y libros pertenecientes a la colección, buscando alcanzar un nivel de préstamo del 50% del uso de la colección. ¿Ya? Súper bien. Y tenemos todo acá, tenemos el tiempo, ¿cierto? Tenemos el parámetro que nos interesa, estamos hablando aquí de cobertura y alcance, claro, porque estamos hablando del el uso de la colección medido en préstamos de libro, ¿cierto? En porcentaje de préstamos de libro. Eh, tun, tun. Sí, Cuando tú... ahora, perdón, ahora revisándolo me falta medir la conexión entre padre e hijo, como cómo medimos efectivamente eso, Sí, que eso te iba sería a decir como la también. duda. Cuando tú dices el 50% del uso de la colección, ¿te refieres a que la mitad de los libros hayan sido prestados en algún momento? Claro, idealmente. Ah, ¿y qué tan grande es la colección? No, igual quizás muy ambicioso, son como Eso te iba 300 a libros. preguntar. ¿Cachai? Que uno tiene. Te quiero preguntar lo siguiente: ¿de qué tamaño es la colección y cuántos libros están en uso, en préstamo? ¿Qué porcentaje hoy día está en uso? Hoy día. Es una colección como de 300 libros ¿Ya? que recibimos hace muy poquito, entonces recién vamos a echar a andar el incentivo. Entonces, quizá más que el préstamo tiene que ver como, estoy como pensando en vuelta, pero quizá ¿Sí?
dar a conocer la colección más que, y el nivel de alcance que pueda tener como los títulos, más que los préstamos, sino que cuántos títulos conoce la gente que tiene la colección o algo así como... Ya, ok, pero bueno, o sea, mi pregunta, podemos cambiarlo también, pero mi Sí, pregunta era que, ¿cómo sabemos si este nivel de préstamo es alto o bajo? Si, ¿cachai? 50% puede ser un montón o mm, puede ser poquito. Para eso usualmente nos basamos en la cifra habitual. En este caso lo que tú comentas es más difícil porque es una cifra que es nuevo, un no proyecto existe, nuevo, claro. que siempre eso es un desafío, ¿cachai? Porque proyectos nuevos en el fondo plantean la idea de hacerlos como sin métricas posibles. Y aquí hay un consejo, cuando son proyectos nuevos donde no tienen un parámetro anterior, se ocupa mucho también el sistema de poder hacer un comparativo con otros proyectos similares o parecidos, ¿ya? O sea, quizás otro, hay otra biblioteca, ¿cierto? Hay otra colección patrimonial, quizás en otra comuna, y quizás tú puedes tomar el teléfono, preguntarle a un par de personas, oye, ¿cuál es tu nivel de préstamo? ¿Cuál es tu nivel de rotación de los libros? ¿Tienes algún número que me puedas dar una cifra, ¿cierto? ¿Un estimado? Entonces, eso también sirve mucho. Para eso somos todos personas que muy colaboradoras y ya no es como en los años 90. Yo digo en los 90, ¿se acuerdan ustedes que era como nadie quería compartir ningún dato, ninguna cifra de lo que tenía? Ya, yo creo que eso ya no es tan así. Ahora la gente está muy dispuesta a compartir información, así que ocupen esas redes también que tengan para poder hacerlo. Voy a tomar otra, a ver, para que la miremos rápidamente. Em, por ejemplo, acá. A Christine Hoffman dice un objetivo SMART que dice lo siguiente, el de Christine dice aumentar la tasa de respuesta de la encuesta de caracterización del público del Festival de Ciencia Puerto Idea Antofagasta 2025, un 5% durante el festival que se llevará a cabo del 24 al 27 de abril mediante estrategias como mayor difusión, recordatorios presenciales y digitales, optimización de formato de la encuesta con el fin de obtener una muestra más representativa y conocer con mayor profundidad las características de nuestra audiencia. Ok, perfecto. Entonces queremos aumentar la tasa de respuesta en un 5%, entiendo, de la encuesta de caracterización. ¿Y cuál es la tasa actual de respuesta? ¿Cuál es el porcentaje actual? Es bajísimo en realidad. No tengo el porcentaje a la mano, pero asisten aproximadamente 17.000 personas ¿Ya? y responden cerca de 580. Ah, ya, claro. Ya. Bueno, pero mi pregunta es, ¿por qué elegiste un 5%? Porque podrías haber puesto aumentar en un 10% la tasa o... Más que nada pensándolo porque la encuesta se implementa desde hace varios años, en realidad casi desde el comienzo del festival, que este año va a tener su 12ª edición, Ujú. y siempre ha sido una dificultad la cantidad de respuestas, entonces creo que aumentarla en un 10% es un objetivo poco realista. Ya, Y por lo mismo creo que aumentarla en un 5% en comparación a la tasa de respuesta del 2024 ni siquiera es un 5% de la cantidad de asistentes, digamos. Como claro. que creo que hay que ir de a poco y tener también objetivos que uno pueda alcanzar en el tiempo y que después se vayan mejorando. Bacán. Gracias, Cristín. Es súper bacán esto que acaba de decir Cristín, porque nos da cuenta también de que cómo medimos, qué medimos y cuánto medimos y cuál es el desafío de la medición que nos ponemos es súper relativo proyecto a proyecto. O sea, yo no les puedo responder así cuando la gente a veces me pregunta, pero Pamela, ¿cuál debería ser la tasa de respuesta cuál es el porcentaje que yo debería aumentar mi tasa de respuesta? No lo sé. O sea, es una ecuación que depende de tu percepción, depende de cuántos recursos vayan a tener, depende de un montón de cosas, ¿se entiende? Entonces, es súper importante que son ustedes, ¿cierto? Quienes llevan los proyectos, quienes son los que están convocados a tomar estas decisiones, como en cuánto crecer, cómo medir, cuál es el verificador, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, vamos a ver, nos quedan pocos minutitos, pero vamos a ver uno más. Este, que está en naranjo, me sentí llamada. Fue como, léanme a mí. Así que voy a leer este, que es de Lucía. eh, que me imagino que es Lucía Volados, ¿no? De la región de Coquimbo. Eh, Sí, gracias. ¿Cómo estás, Lucía?
Pero Acá, era para no perderme yo, en realidad. no, no te preocupes, si yo lo digo en broma, pero vamos a aprovechar que lo pusiste en color para tomarlo también como último ejemplo del día. Aportar a la recirculación del libro usado en un nuevo espacio en la comuna de Coquimbo y poder incorporar 10 librerías regionales y 15 editoriales con un margen de venta de 10 millones. Ya, hartos datos, ¿no? Hartos datos y efectivamente indicadores de resultados, ¿cierto? Em, lo único que me falta de ese objetivo inteligente es que me gustaría saber en cuánto tiempo vamos a vamos a medir esos resultados. ¿En un año? ¿En seis Perfecto, meses? ya lo ¿Cachai? entiendo. O puede ser no solamente, o sea, en función del mismo proyecto, Sí, claro, o pero el proyecto ¿cuánto dura? ¿Cachai? le puse 4 días del mes de enero Ah, antes. acá está al lado, ya, pero incorporémoslo al objetivo SMART. Perdona, es que no lo había leído hacia la izquierda. Ya, ¿Ya? ok. Súper. Y los medios de verificación, ejecutar la feria, la participación, el número de personas, el 90% de lo planificado. Ok, muy bien. Voy a dejar de compartir. Ya, bueno, la planilla va a Muchas quedar. gracias. De nada. La planilla va a quedar, la van a tener ustedes. Domingo, ¿tenés la mano levantada o se te quedó, se te quedó arriba? Se te quedó arriba, ya. La planilla la van a tener ustedes, la van a poder seguir ocupando, van a poder mirar ahí lo que ponen los compañeros y las compañeras. em, Así que, nada, el instrumento está ahí. Si no lo alcanzaron a hacer ahora, dejamos un... Yo dije, esta va a ser una clase súper práctica al principio, vamos a estar trabajando en una planilla. Bueno, así es la vida, ¿no? No importa porque también tuvimos conversaciones súper buenas y alcanzamos a hacer el ejercicio que es lo que a mí me interesaba, porque otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Aquí Daniela nos compartió el de ella, ¿cierto? Robustecer el fomento lector. Victoria, gracias, qué buen ejercicio. Qué bueno. Espero que se hayan sentido bien haciéndolo. Em, Espero que en estas 2 jornadas del año pasado y de este año, de 4 horas en total que pasamos juntos, que es súper poquito, pero espero haber podido entregarles información. Disculpen si a veces lo hice muy rápido, pero una se pone muy ansiosa de poder, como que quiero decirles tantas cosas, ¿no? Quiero pasarles mucha data, eh, pero encantada también si existen otros contextos de poder profundizar. Yo les voy a dejar acá en el chat mi correo electrónico, ¿ya? Eh, Respondo todos los mails, traten de no mandarme tantos mails, eso sí. Recibo todas las invitaciones y si alguien tiene una pregunta, está muy crítico en algo, muy crítica también, por supuesto, me lo puede hacer saber y ver si los podemos ayudar un poquito, ¿ya? Eso, muchas gracias, Cata, y al ministerio por la instancia. No, gracias, Pame, buenísimo. Me parece que era uno de los módulos más sesudos, donde más nos cuesta muchas veces a los gestores trabajar porque siempre intentamos estar en ámbitos más de programación, producción y los números, más de alguien lo dijo, soy pésima para los números. Bueno, me parece que es un mito que tenemos que romper porque tenemos que tener algunos instrumentos para poder evaluar lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Bueno, los dejamos y las dejamos invitadas al cierre ya de este ciclo la próxima semana. Y eso, que estén muy bien y gracias, Pame, de nuevo. Chao, muchas gracias a todas y a todos. Muchas Que tengan un buen gracias. día, buena jornada. Muchas gracias. Chao, Hasta chao, que luego. estén Muchas bien. gracias. Cariños, Gracias, Pame. chao. Muchas Muchas gracias, gracias. Muchas Pame. gracias Saludos a todos. Muchas para gracias, que vengas saludos. a La Serena. Gracias, gracias.